Varias veces parecían acorralados y acabados, pero entre todas las facciones armadas que operan en Afganistán desde hace más de 30 años, el movimiento talibán no solo nunca desaparece, sino que en años recientes ha crecido sin parar. Y tras 2 décadas enfrentando a una de las mayores coaliciones militares de la historia, hoy lucen más fuertes que nunca. ¿Cómo sobrevivieron y se han fortalecido los talibanes? El movimiento talibán nace a inicios de la década de 1990, formado por un grupo de estudiantes religiosos que declaraba que su objetivo era liberar a Afganistán de caudillos y criminales. El país recién salía del largo enfrentamiento entre las tropas de la Unión Soviética y las milicias islámicas de los muyahidines, que posteriormente derivó en una guerra civil. Los muyahidines habían sido entrenados, financiados y armados por los Estados Unidos y tras derrocar al régimen socialista cercano a Moscú, las diversas facciones islamistas iniciaron violentas disputas internas por el control del territorio. Bajo el mando del mulá Omar, los talibanes irrumpieron en el conflicto afgano en 1993, prometiendo aplicar un código fundamentalista islámico más estricto y de esa forma acabar con la violencia que azotaba el país, cosa que estuvo lejos, muy lejos de cumplirse. En 1994 tomaron el sur del país y pasaron a asediar la capital, Kabul, hasta que 2 años después confinaron a las tropas del gobierno y al resto de facciones antitalibanes al noroeste de Afganistán. El Frente Unido, conocido también como la Alianza del Norte, quedó prácticamente arrinconado por los talibanes. El victorioso movimiento fundamentalista desarma a la población y establece un rígido código de conducta. Se suspende la educación a las mujeres, a las que se obliga a vestir burka, y se restringe su vida pública hasta la mínima expresión. La música, la televisión, los videos y cualquier tipo de representación humana o animal son prohibidos por el nuevo régimen. Incluso el cultivo del opio, que había sido la principal fuente de ingresos a la hora de financiar su movimiento armado para tomar el poder, es severamente castigado. Durante los siguientes 7 años, bajo la Sharia y una represión indiscriminada, los talibanes masacraron civiles y persiguieron a grupos minoritarios como los hindúes y los sikhs. Más de 1 millón de personas fueron forzadas a desplazarse. Afganistán se convirtió en referencia para el fundamentalismo islámico internacional y dio refugio a los extremistas saudíes de Al-Qaeda, al mando de Osama Bin Laden. Durante años, la Alianza del Norte había solicitado apoyo internacional sin éxito y advirtió que los extremistas estarían preparando un ataque terrorista de gran escala en los Estados Unidos. Tras los atentados del 11 de septiembre de 2001, el presidente George W. Bush ordenó una operación militar para deponer a los talibanes, a los que acusaba de amparar a los terroristas. En pocas semanas, la coalición internacional liderada por los Estados Unidos, la Alianza del Norte y otros grupos locales desalojaron a los talibanes de las principales ciudades. Sin embargo, lejos de rendirse, estos se replegaron y siguieron combatiendo a través de tácticas de guerra de guerrillas. La búsqueda de los altos mandos talibanes y de Al-Qaeda continuó y Estados Unidos aumentó su presencia militar en la región junto a una nutrida coalición internacional amparada por la OTAN. A pesar de ello, con el apoyo de grupos tribales en Afganistán y Pakistán y retomando nuevamente el negocio de las drogas, las fuerzas talibanes, en alianza con Al-Qaeda, lograron resistir, manteniendo sus incursiones y ataques armados. En 2010, Estados Unidos y sus aliados aumentaron sus tropas hasta alcanzar un máximo de 100.000 soldados. Ese mismo año se produce el mayor número de bajas estadounidenses desde la invasión de 2001, mientras el movimiento talibán mantiene por lo menos 25.000 yihadistas en armas. En 2011, las fuerzas especiales de los Estados Unidos matan a Bin Laden en una operación en Pakistán y meses después, el presidente Obama anuncia una retirada escalonada de las tropas. Entonces, los talibanes retoman la ofensiva por el control territorial. En el 2012 perpetran casi 30.000 ataques y para 2016 se estima que ya controlaban el 20% del país. Desde entonces han tomado el control del norte e importantes pasos fronterizos hasta completar un arco territorial que abarca desde la frontera con Irán hasta la zona limítrofe con China, un territorio rico en minerales. En 2019, tras conversaciones realizadas en Moscú, los líderes talibanes, a cambio de la retirada de tropas extranjeras, se comprometieron a respetar los derechos fundamentales de los afganos y a no permitir que Afganistán sea refugio de terroristas. Tras un diálogo directo con los talibanes durante la administración de Donald Trump, Estados Unidos accedió a reducir drásticamente el número de tropas en 2020, seguido de una retirada total 14 meses después.
Biden ha anunciado que mantendrá ese cronograma de retirada, que culminaría en septiembre de 2021. Sin embargo, los talibanes no han cesado sus ataques contra las fuerzas de seguridad afganas. Así que lejos de desaparecer, el movimiento que controló Afganistán con fundamentalista mano de hierro hace 25 años está a punto de retomar el poder. Y con una población afgana exasperada tras décadas de conflicto armado y una comunidad internacional resignada a la aparentemente indoblegable resistencia de los talibanes, es muy probable que lo consigan.